Estamos listos. Buenas tardes a todos. Es un placer de parte de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana estar con ustedes aquí hoy. Mi nombre es Olga Dovaldía, soy la directora ejecutiva de la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana. Me complace, capítulo panameño de Transparencia Internacional, me complace sobremanera estar aquí esta tarde en compañía de personas tan distinguidas y tan comprometidas con el país. Comenzaré presentando al embajador de la Unión Europea en Panamá, el señor Chris Horner, al director ejecutivo de Chile Transparente, capítulo chileno de Transparencia Internacional, el señor Alberto Precht, al doctor Felipe Chapman, que es director de nuestra fundación y socio fundador de INDESA, a la doctora Mari Carmen Plata, que es secretaria para Asuntos de Derechos Humanos de la OEA en Panamá, a nuestra investigadora, la abogada y consultora Ana Carolina Rodríguez, y por supuesto a nuestra moderadora, Camila Dames, que va a moderar la sección de la presentación de la tarde de hoy, que esperamos sea una conversación rica sobre los temas que presenta esta investigación que entregamos hoy al país, y que es una investigación acerca de 5 subobjetivos dentro del Objetivo de Desarrollo Sostenible número 16, que busca sociedades en paz con instituciones sólidas. Habiendo dicho eso, quisiera presentar a mi colega, director ejecutivo de Chile Transparente, Alberto Precht, quien a su vez también es miembro de la Junta Directiva Internacional de Transparencia, de Transparency International, Transparencia Internacional, el movimiento anticorrupción de mayor beligerancia en el mundo, y que tiene su secretaría en Berlín. Le he pedido a Alberto que por favor nos coordine, bueno, estoy haciendo esas cosas que se hacen cuando uno no tiene notas, y es que se me ha quedado por fuera agradecer profundamente el patrocinio de la Unión Europea hacia el proyecto Green Just 2, dentro del cual se ha logrado este estudio, porque tiene que ver con el impacto del acceso a la justicia. Es un trabajo que estamos llevando desde el capítulo panameño de Transparencia Internacional acerca de la integridad de las instituciones de justicia penal, y también agradecer profundamente todo el trabajo del capítulo chileno de Transparencia Internacional, quienes nos han ayudado a coordinar este trabajo y a publicarlo. Habiendo dicho eso, le doy paso a mi colega Alberto Precht para que haga una breve introducción acerca de qué son estas mediciones que está haciendo Transparencia Internacional, acerca de la metodología, los países que ya la han aplicado y cómo ayudan dentro de los países a la sociedad civil, a las propias autoridades gubernamentales, al sector privado y a la cooperación internacional, saber esta medición, esta mirada externa hacia el Objetivo de Desarrollo Sostenible 16. Alberto. Muchas gracias, Olga, y bueno, por tu intermedio también agradecer al señor embajador y a la Unión Europea por el constante apoyo que nos da, no solamente a nuestros capítulos en la región, sino que a nivel global en esta lucha contra la corrupción. Transparencia Internacional en la Unión Europea tiene una larga relación de amistad y de trabajo, y esto se enmarca en esa relación. Así que hago extensivo al embajador sus saludos por parte de nuestro directorio internacional. Bueno, muchas gracias también por la confianza del capítulo panameño de habernos invitado. Efectivamente, el capítulo chileno de Transparencia Internacional, desde ya hace 5 años, coordina el seguimiento del Objetivo del Desarrollo Sostenible 16 en nuestros países, porque nosotros creemos que no es posible el hablar de desarrollo sostenible si existe corrupción. Cualquiera sea el objetivo de los SDGs que ustedes tomen, se van a dar cuenta de que si existe corrupción, ese objetivo va a ser imposible de lograr. Y el objetivo 16, que es el objetivo donde se enmarca, efectivamente el esfuerzo anticorrupción, efectivamente viene también a continuar una larga trayectoria de
cooperación internacional en materia anticorrupción, que parte en nuestra región. Y acá también aprovecho de saludar a los representantes de la Organización de Estados Americanos que hoy día nos acompañan, con nuestra Convención Interamericana y su mecanismo de seguimiento MESESIC. Y efectivamente hemos avanzado muchísimo en estos y otros mecanismos. Podemos sumar los mecanismos de combate al lavado de activos, los esfuerzos que hace Gafi en nuestra región, Gafilat, y Gafi también para Centroamérica y el Caribe. Pero lamentablemente las percepciones y las realidades nos muestran que a pesar de todos estos acuerdos, a pesar de que la corrupción ha estado, la lucha contra la corrupción ha estado en el centro del discurso, lamentablemente no hemos logrado los cambios que hemos esperado. Quizás lo positivo es que conocemos mejor del fenómeno, pero lo negativo es que el fenómeno sigue empobreciendo, asesinando y violando los derechos humanos de cientos de personas en nuestro continente. Es cosa de ver la cantidad de periodistas asesinados en nuestro continente todos los años por, entre otras cosas, destapar casos de corrupción. Por supuesto que esta situación de corrupción masiva que hemos visto en los últimos años, y como digo, quizás positivamente hoy día la conocemos, quizás antes también existía y no la conocíamos tanto, se ve agravada con el nuevo contexto mundial que tenemos por la pandemia. Se nos ha cambiado la forma de relacionarnos. Quizás a esto, antes de la pandemia, hubiéramos estado juntos en la ciudad de Panamá disfrutando de este seminario, pero hoy día ha cambiado nuestro modo de convivir. Y el modo de convivir de los corruptos también ha cambiado. Es cosa de ver cómo han cambiado las rutas de la droga durante la pandemia. Cómo el tráfico marítimo ha superado lo terrestre, por ejemplo, en países como el mío, en Chile. Existen también nuevas formas de trabajo. Tenemos incluso nuevas formas de moneda, ¿no? Y algunos brillantes, entre comillas, que hoy día quieren cambiar su economía pasándola al Bitcoin. Vamos a ver cómo eso se va a transformar en quizás un nuevo centro de lavado de activos en nuestra región. Se ha redefinido la movilidad, también el control ciudadano. De hecho, antes de empezar este seminario, me llegó mi carné verde. He cumplido con las 2 dosis, con los 14 días. Hoy día ya puedo, según mi gobierno, salir de mi casa y moverme, por lo menos dentro de mi parroquia, comuna o como ustedes le digan. Han habido cambios importantes en el comportamiento de consumo y, por supuesto, una era digital que ya no es un sueño, no es un futuro, no es de Julio Verne, sino que es de absoluta realidad. Y aquí están nuestras 17 metas globales, en las cuales todos estamos tan comprometidos, pero seguimos estando sin caminos definidos que seguir. Lo importante es hacernos la pregunta de cómo construimos soluciones integrales para que efectivamente logremos que estos objetivos para el año 2030 no sean solamente un checklist de reportes bonitos por parte de los gobiernos y también de la sociedad civil, sino que realmente hayan cambiado la vida de tantas personas que hoy día sufren, por ejemplo, el fenómeno de la corrupción. ¿Qué decidimos hacer en Transparencia Internacional y qué decidimos hacer específicamente también en nuestra región? Bueno, aprovechar que tenemos nuestro ODS 16, que busca que haya paz, justicia e instituciones sólidas, para poder colaborar en pensar nuevamente en cómo vamos a dejarle el mundo a las generaciones futuras. Curiosamente, y la verdad que no tan curiosamente, nuestro plan estratégico de Transparency International tiene también como meta el año 2030. Queremos caminar en conjunto con los objetivos del desarrollo sostenible para poder hacer que el poder rinda cuentas y que se ponga al beneficio del bien común. Pero ¿cómo lo hacemos si no lo medimos? ¿Cómo lo hacemos si no lo conocemos? Pueden quedar solamente palabras bonitas y ustedes pueden decir, ¡ay, qué lindo habla este profesor! Pero la verdad que no son solo palabras bonitas, nosotros hemos decidido medirlo. Y ya lo hacemos hace muchos años con nuestros instrumentos internacionales por todos conocidos, como el Índice de Percepción de Corrupción o el Barómetro Global de la Corrupción. Pero hemos creado este nuevo instrumento que busca, en el marco de las oportunidades que nos brindan los ODS 16, generar un debate amplio. Un debate con datos, entre el sector público, el sector privado, la sociedad civil y la academia. Todos hoy día presentes en este seminario, con estudios e indicadores, poniendo distintas visiones. Nadie tiene la verdad absoluta de cómo podemos generar un mundo con menos corrupción. Sí podemos poner distintas visiones, ideas innovadoras y una participación sin exclusión. Y para eso hemos creado estos reportes sombras. Reportes sombras que están en más de 70 países alrededor del mundo. Y en el caso de la región, hoy día sumamos un nuevo país que es Panamá. Para eso tenemos una plataforma, ods16.com, en la cual ustedes pueden visitar, donde están, tanto en inglés como en español, estos reportes de sombra o reportes paralelos,
Spot Report, les hablan otros, Spotlight Report. Pero lo importante, más allá del nombre, lo que hacemos nosotros es fijarnos en 4 metas. En la 16.4 de crimen organizado y flujo ilícito, en la 16.5 acerca de corrupción y soborno, la 16.6 acerca de transparencia y rendición de cuentas, y la 16.10 acceso a la información y protección de libertades. Y poder presentarles, y mi colega de Panamá lo va a presentar mucho mejor que yo, resultados que con una metodología técnica, esto no son solamente percepciones, sino que es técnica aplicada, comparable entre Guatemala, Panamá, Honduras, El Salvador, Chile, Argentina, Brasil, Colombia, Perú, y países del Caribe, como Trinidad y Tobago y Bahamas, donde también lo hemos realizado, el poder ver cómo se encuentran nuestros países y poner esas líneas de base para que los gobiernos y el sector privado, también la sociedad civil, tomemos las cartas en el asunto para ser efectivamente exitosos al año 2030. Panamá tiene grandes desafíos, lo vemos todos los días en las noticias, y lamentablemente los vemos por muchos años. Desafíos en cuanto a la impunidad, desafíos en cuanto a la persecución del lavado de activos, desafíos en cuanto a los espacios que tiene la sociedad civil. Se ha avanzado muchísimo y eso no, es innegable. Panamá es otro Panamá del que uno conocía en los años 90, pero esos desafíos todavía están ahí presentes. Tenemos que adelantarnos a los corruptos. Aquí yo tengo varios libros, uno sobre el narco, otro acerca de cómo el narco maneja sus negocios, acerca del discurso de odio, tengo otros por acá, porque tenemos que estar todos los días informándonos de cuáles van a ser esos nuevos movimientos, de cómo ellos nos quieren ganar la batalla a los honestos y no los vamos a dejar ganar. Este reporte sombra es un pequeño granito de arena para que Panamá pueda ganar esa batalla. Nunca dejarnos vencer, porque no hay que olvidar que en la forma que implementemos las políticas públicas, implementemos las leyes, las normativas que tanto discutimos en nuestros congresos y en tantos seminarios, va a ser clave para la efectividad de ese combate. Yo quisiera agradecerles nuevamente, un orgullo para mí y para mi equipo, agradecerle también al equipo de Chile Transparente que trabajó técnicamente en este reporte, pero un orgullo para mí trabajar con el capítulo panameño de Transparencia Internacional. Esperamos que este sea el inicio, o bueno, un paso más en nuestra ya larga colaboración, y no recordar que además Chile y Panamá siempre han sido grandes amigos, grandes socios. Recuerden que el segundo país por donde más carga pasa por el Canal de Panamá es Chile. Somos los segundos usuarios del Canal de Panamá después de China. Y no solamente en eso, en educación, en cuántos panameños han tomado a Chile como su lugar de vida y cuántos chilenos también se han ido a Panamá a tomar Panamá como su lugar de vida. El entrenamiento de nuestras policías, incluso también lo damos en conjunto muchas veces. Así que esa amistad siga, tenemos los mismos colores de bandera y tenemos los mismos desafíos también. Un mundo libre de corrupción para que haya menos pobreza, haya más prosperidad y finalmente tengamos un mejor vivir, todos nosotros, nuestros hijos y los hijos de nuestros hijos. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias, Alberto. Realmente eso es lo que anima a la Fundación para el Desarrollo de la Libertad Ciudadana de hacer todos estos esfuerzos, las mediciones, las constantes publicaciones, el constante querer ayudar a formar la opinión pública, y es generar esa acción, la acción de que realmente debemos seguir en la lucha contra la corrupción y no permitir ese hartazgo o esa desazón que muy fácilmente nos puede llevar a la inacción o a la paralización ante fuerzas que se hacen cada vez más sofisticadas y que de alguna manera tenemos que medir y poder contrarrestar. Habiendo dicho eso, me gustaría presentarles a nuestra investigadora, es una abogada joven, Ana Carolina Rodríguez, quien ha sido un verdadero descubrimiento para nosotros. Hicimos una convocatoria transparente en medios y en redes. Ana Carolina aplicó y la escogimos entre un número plural de aplicantes y ha sido realmente pues una verdadera fortuna trabajar con ella los meses que llevamos trabajando en la investigación. Le doy paso a que pueda hacer la presentación. Le estamos pidiendo algo muy difícil. Ella ha estado pegada a la investigación durante 4 o 5 meses y le estamos pidiendo que trate de resumirla
en 15 minutos o por mucho 18 minutos y podamos entender qué son los indicadores que estamos buscando y que estamos midiendo para poder realmente hacer esa traducción en esta medición a lo que dijo Alberto, una verdadera medición objetiva de algo que normalmente siempre vemos como desde lo anecdótico. Con ustedes, Ana Carolina Rodríguez. ¿Qué tal? Buenas tardes. Con esas excelentes introducciones, creo que podemos entrar de lleno en materia. El informe, creo que por aquí les van a dejar el link, ya está en la página de Libertad Ciudadana. Son 32 páginas en un formato bastante amigable, que entonces vamos a repasar un poquito hoy. Ya el señor Precht dio una excelente introducción. Los ODS son 17, estamos analizando ahora en este informe el ODS 16, Paz, Justicia e Instituciones Sólidas. En particular, cada ODS, cada objetivo tiene a su vez subobjetivos. Nosotros estamos analizando en base a la metodología 4 subobjetivos y agregamos uno adicional. Están lo que ya mencionó el señor Precht: crimen organizado, corrupción y sobornos, transparencia y acceso a la información. Y además nosotros para Panamá hemos analizado un indicador más, que es el de Estado de Derecho y acceso a la justicia. Antes de empezar a hablar más del informe, un poquito de la metodología. Este fue un instrumento estandarizado, como ya se comentó, de Transparencia Internacional, que busca evaluar el marco anticorrupción de un país, dividiéndolo en áreas temáticas y priorizando los problemas de implementación de ese ODS en el país. Y la idea es que el reporte sirva como una fuente alternativa a los informes nacionales. Cada país somete a la comunidad internacional informes nacionales periódicos donde se autoevalúan en su avance en estos ODS. Panamá ha presentado ya 2 informes nacionales voluntarios y en ninguno de los 2 hace una mención relevante a ninguno de los subobjetivos que acabamos de ver. En Panamá es el MIDES y el Consejo de la Concertación los que encargados de la implementación de la llamada Agenda 2030. No existe una mesa exclusiva que vea temas de ODS 16 y tampoco nosotros desde la ciudadanía conocemos los avances del Plan Estratégico Nacional que en teoría sigue el Estado panameño para lograr el cumplimiento de todos los ODS, incluyendo el 16. Como vemos, el informe se divide en áreas temáticas y esto es por decir, un mapeo de cumplimiento, porque también a cada tema se le da una puntuación, siendo 1 la puntuación más alta. Si Panamá estuviera en cumplimiento con todos estos indicadores, con todos estos temas, viéramos una línea azul, la línea azul la viéramos completamente redonda, viéramos un círculo. Pero vemos que en temas de transparencia de lobby, que en Panamá no existe ley de lobby, que prácticamente no está regulada la corrupción del sector privado, entonces vemos que de ese lado realmente no hay línea azul. Entonces, ahora lo que haremos es tratar de desgranar el informe en las áreas temáticas analizadas con los puntos más relevantes de cada tema. En cuanto a la prevención del lavado de activos, Panamá marca relativamente alto porque pues, el delito está tipificado, pero todavía no está tipificada la mera ocultación, disimulación y adquisición de bienes producto del blanqueo de capitales. La defraudación fiscal fue incluida como un determinante en el delito de lavado de activos, pero siempre y cuando el monto sea superior a $300.000. Interesante, Panamá técnicamente no incumple ninguna de las 40 recomendaciones de la GAFI. Recordemos que este es un cumplimiento parcial o total a nivel técnico, normativo y no a nivel práctico. Que es donde probablemente está la debilidad más grande en todos estos temas en el país. La Ley 23 de 2015 obliga a ciertas instituciones y entidades a hacer debida diligencia, a hacer reportes de operaciones sospechosas, pero la realidad es que estas operaciones llevan básicamente un poco o nula verificación de cumplimiento por parte de las autoridades encargadas, e inclusive se presenta como un desafío para el país que la ley
se legaliza la figura de testaferros como una actividad profesional permitida. Y además, pues, desde la ciudadanía no tenemos mucho acceso a información sobre cómo se persigue activamente y se sancionan los delitos de blanqueo de capitales. Viendo en el tema algo más, verán que en cada slide abajo un círculo azul con el número 16 punto, ese es el subobjetivo del que trata cada área temática para que pues, puedan ver la referencia. En cuanto a transparencia de beneficiarios finales, Transparencia Internacional Panamá hizo un excelente estudio que les invito a ver en su página web, que básicamente, y fue básicamente lo que pues hemos encontrado en la investigación, se ha creado una ley de registro único de beneficiarios finales que a la fecha no se ha implementado y ya el gobierno nacional introdujo una reforma a esta ley que sigue sin implementarse. Y otro desafío en tema de transparencia de beneficiarios es que el listado de instituciones que tienen acceso a esta información es un listado cerrado. Y, o sea, lista específicamente las instituciones y se excluye, por ejemplo, al órgano judicial, a la DGI, a la Dirección de Contrataciones Públicas, que son pues, instituciones importantes en el país. En cuanto a la recuperación de activos, Panamá marca relativamente alto. En el Código Procesal Penal se contempla la aprehensión provisional o el embargo preventivo. Panamá tiene un manual de recuperación de activos en el exterior. Somos parte de la red de recuperación de activos de Gafi Latinoamérica. Pero en la práctica no existe una unidad especializada en el Ministerio Público que se encargue de velar por la recuperación de activos producto del narcotráfico y producto de delitos contra la corrupción, y desde la ciudadanía tampoco vemos que hay acciones concretas ni efectivas donde podamos ver materializada la recuperación de activos que fueron adquiridos producto de estas actividades ilícitas. Siguiendo con el tema de crimen organizado, el Barómetro Global de la Corrupción señala que el 90% de los panameños entrevistados tiene poca o nula confianza en la policía. Esto se puede deber a una posible infiltración del crimen organizado en estas instituciones. Vemos el ingreso de armas de diverso calibre en las cárceles, vemos que hay casos de narcotráfico vinculados a agentes o exagentes de la policía, a exfiscales, gobernadores. Entonces, en el tema del combate del crimen organizado, hay una debilidad institucional notoria, una ausencia de un servicio civil despolitizado y verdaderamente profesional que no le permite al país perseguir adecuadamente este tipo de delitos. Se analiza también el tráfico de armas. Panamá marca una puntuación completa, más que nada porque la destrucción de armas y drogas incautadas se hace mediante un evento público, se invitan a los medios de comunicación, van altas autoridades, pero no hay una fiscalización independiente, o sea, no hay ninguna entidad, ningún organismo que vele que realmente las armas y las drogas incautadas es la misma cantidad de drogas y armas que se destruyen. Tenemos estadísticas de cuántas armas y drogas se incauta, pero no tenemos estadísticas de cuántas de estas se destruyen. Entonces es importante prestarle atención a esto. Pasando al tema de corrupción, en el Barómetro Global de la Corrupción de 2019 establece que de los panameños que entrevistaron, el 35,6% ha dicho que la corrupción es el principal problema del país, el 79% que el gobierno hace un mal trabajo anticorrupción, e inclusive en el índice de percepción de la corrupción hemos disminuido, o sea, hemos empeorado 3 lugares desde la última medición, siendo 0 el países más corruptos y 100 países menos corruptos. Panamá se ubica en el lugar 35 de 100. En cuanto a instituciones y marco legal contra la corrupción, esta área temática se analizó mucho las instituciones de control, lo que es Contraloría General de la Nación, Ministerio Público, órgano judicial. El Código Penal tipifica, por supuesto, los delitos de peculado, de soborno a funcionarios públicos, malversación de fondos públicos,
Pero el verdadero desafío que presenta el país en este tema es la independencia política de estas instituciones de control. El hecho de que el periodo de las altas autoridades de este tipo de instituciones coincida muchas veces con el periodo de presidente de la República y de los diputados que a veces tienen que ratificar estos cargos, puede ser que no les permite a esta persona salirse de un ciclo político y enfocarse y lograr y tener una verdadera independencia. La corrupción en el sector privado se analizó también y en la realidad pues no hay un marco legal sólido que la sancione, tampoco se sanciona la colusión y no se tipifica ni clara ni efectivamente los sobornos internacionales. En transparencia e integridad de la administración pública, en esta temática Panamá marca 0,3 de 1, es un número bastante bajo. La realidad pues existe un código de ética de funcionarios públicos, sabemos que tienen sanciones y todos sabemos lo poco que se aplican. No hay normas de puerta giratoria o los llamados periodos de enfriamiento entre pasar del sector público al privado y viceversa. La carrera administrativa está muy debilitada, las penas están desproporcionadamente relacionadas entre los delitos, por ejemplo, de corrupción y delitos comunes. El hurto con destreza, que es un delito común, tiene una pena más alta que la malversación de fondos públicos. En esta sección le prestamos especial atención también a las declaraciones juradas de bienes, que como bien lo dice el nombre, lo presentan funcionarios al inicio y al final de su mandato, excepto los magistrados de la Corte, que la presentan de forma anual, y como lo dice su nombre, es solamente de bienes. No están obligados a declarar intereses, pese a lo que dice el nombre, y se otorgan en escritura pública, estas declaraciones no son públicas, y así lo ha ratificado la Corte Suprema de Justicia en un fallo de 2008, no hay una verificación periódica por parte de la Contraloría de estas declaraciones ni del haber patrimonial de los funcionarios y tampoco existen multas claras por el incumplimiento, por no presentar las declaraciones o presentarlas a destiempo. Transparencia electoral, Panamá está bastante bien. Se prohíben las contribuciones anónimas y de fuentes extranjeras, que realmente sin tener un registro de beneficiarios finales es muy difícil que se aplique de forma adecuada. Y en este tema identificamos que el desafío más importante es que el Tribunal Electoral es una única instancia y es la que financia, audita, fiscaliza y aplica sanciones a partidos y a candidatos. Transparencia fiscal, Panamá marca 0 de 1, no hay participación ciudadana del todo en el proceso de elaboración del presupuesto general de la nación. En contrataciones públicas, pues tenemos una ley que se reformó en el 2020 para incluir elementos interesantes, sin embargo siguen sin implementarse, por lo cual están incompletas. Entre ellas está el Observatorio Digital, el Manual para Evitar la Corrupción y los pactos de integridad que deben firmar los contratistas del Estado. En cuanto a acceso a la información, Panamá marca 0,6 de 1. Tenemos una ley de acceso a la información que establece qué información es confidencial, es un listado bastante extenso e incluye temas, por ejemplo, que será confidencial la ubicación de yacimientos de petróleo y minerales. No existe tampoco en el país una plataforma centralizada para solicitar información para que se le haga más fácil al ciudadano pedirla, y sabemos que las sanciones, cuando las apliquen a funcionarios que no entreguen la información, son insuficientes, ya que solamente son de carácter monetario. Se midió también en el cumplimiento de Panamá con temas de libertad de prensa. De aquí podemos rescatar que la calumnia e injuria sigue siendo delito en el país, mientras la tendencia global va hacia la despenalización de la calumnia y la injuria. Persisten cercos mediáticos a medios y periodistas críticos de la gestión gubernamental, y esto se ve reflejado también en la asignación arbitraria de publicidad estatal. En cuanto a datos y gobierno abierto, el país ha avanzado favorablemente. Esto lo podemos ver con los indicadores. Panamá ha subido 12 puntos
favorablemente entre el 2017 y el 2009. Hay una página web de datos abiertos, pero esta página aún no está parametrizada, no incluye a todas las entidades públicas y tampoco hay una publicación automática y periódica de la información. El indicador, el subobjetivo 16.3, perdón, que medimos de acceso a la justicia, podemos resaltar que en el país hay una mora judicial del 45%. Esto se puede deber probablemente a la falta de recursos. Vemos que se le asigna más fondos a la Lotería Nacional de Beneficencia para el 2022 que para la Administración de Justicia. En Panamá hay 11.33 jueces por 100.000 habitantes, mientras los estándares internacionales hablan que se requieren 65 jueces por 100.000 habitantes para lograr un mejor acceso a la justicia. Las sanciones para jueces que demoren expedientes o audiencias son nulas o irrisorias, y el tiempo que pasa un expediente entre su reparto y la sentencia, no hay mayores estadísticas de ese tiempo, el órgano judicial no lleva estas estadísticas, solamente se manejan para el sistema penal acusatorio y el sistema inquisitivo. Y pues, para ir cerrando esta presentación bastante breve del informe, que les invito nuevamente a leerlo, en general, resultados y recomendaciones. Los avances, Panamá ha avanzado normativamente, pero falta mucha implementación en la práctica, implementación normativa que no se hace por falta de voluntad política o por falta de recursos, o ambas. Entre el listado de recomendaciones que resuelve el informe está la importancia del fortalecimiento de organizaciones de sociedad civil para que puedan monitorear el cumplimiento y el avance del Estado en la Agenda 2030, garantizar que funcionen los mecanismos de control y de rendición de cuentas internos de cada institución, la importancia de que las entidades de control tengan una verdadera independencia política. El país debe mejorar en transparencia y acceso público a la información. Se debe regular la corrupción, la colusión y el soborno en el sector privado para ir de la mano con los estándares internacionales. Y debe haber en el país certeza y aplicación de las sanciones a quienes incumplan con las normativas que se han desarrollado positivas en estas materias. Ese, pues, nuevamente es el pantallazo del informe. Los invito a leerlo. Sé que por aquí dejarán el link para que pues vean mucho más que tiene el informe para ofrecer sobre pues un diagnóstico de la aplicación del ODS 16 en distintas áreas temáticas en el país. Muchísimas gracias, Ana Carolina, realmente por ese resumen ejecutivo, por así decirlo, del informe, que dentro de todo es un informe breve, fácil de leer, tiene guías para poder ir leyéndolo por cada uno de los indicadores que hemos conversado y que ha mencionado Ana Carolina, y que nos van mostrando esa debilidad en la estructura institucional que permite y de alguna manera exacerba las situaciones que hemos estado viendo, especialmente durante el tiempo de pandemia, donde además el país ha sido golpeado con un estado de emergencia que ha todavía socavado más los controles usuales que se tenían en la proveeduría y en las contrataciones públicas y en los servicios públicos que presta el Estado. Habiendo dicho eso, nuevamente, muchísimas gracias, Ana Carolina. Realmente ha sido una aventura muy interesante ir viendo el desarrollo de la investigación, y aprovecho para dar un agradecimiento profundo también a los coordinadores, los que trabajan tras bambalinas en Panamá, la licenciada María Judith Rocha, y en Chile, el licenciado Michel Figueroa y Francisca, su mano derecha. Y doy paso entonces a Camila Adames, una politóloga joven también que tiene una visión sobre la institucionalidad del país, hace trabajo de periodismo, hace trabajo también
de denuncia, hace trabajo también de reflexión, esa nueva generación, esa nueva versión perdón por la repetición, esa nueva figura en las comunicaciones que no se queda en una sola casilla y que nos dice que el futuro llegó en muchas cosas y quiero darle paso a que ella sea la persona que modera esto, que esperamos sea una conversación rica, interesante, basada en la información que Ana Carolina ha contribuido hoy acá, que ya está puesto el link en el chat del seminario. Pueden entrar a la página web, descargar el informe. También hay otras fuentes de información, algunas de las que ella citó, descargables, y podamos desmenuzar esto en conjunto. Los dejo entonces con Camila Dames, que va a ser nuestra moderadora. Muchas gracias, Olga, por la presentación y gracias por invitarme a este evento con un tan distinguido panel. Voy a aprovechar primero para explicar cuál va a ser un poco el procedimiento de este panel. Iniciaremos con unas preguntas muy generales para ir como calentando motores con los diferentes panelistas. Cada uno serán respuestas breves, cada uno tendrá 1 minuto y medio para contestar y de ahí procederemos a hacerles preguntas directas a cada uno dependiendo de su área de expertise y posteriormente procederemos a hacer algunas preguntas del público que les agradezco las hagan llegar a través del chat o para aquellos que están escuchando en el YouTube Live. Hay alguien ahí monitoreando, pueden también dejar sus preguntas, en los comentarios. La primera pregunta que hago de manera general a todos los panelistas para entender un poco la gravedad de los ODS que suenan muy positivos, pero que también tienen consecuencias de no poder concretarse, sería ¿cuál sería el impacto de Panamá si no logra concretar los objetivos que se tienen de desarrollo sostenible? ¿Cuáles serían un poco las consecuencias para el país y para sus ciudadanos? De manera corta, sí les agradezco para arrancar y empezaremos con el señor Alberto Precht. Muchas gracias, Camila. Más allá de las consecuencias que la comunidad internacional pueda adoptar, por ejemplo, en que la posición crediticia de un determinado país pudiese verse afectada, o el riesgo país, por ejemplo, el no cumplir con los ODS, y sobre todo con el ODS 16, es una afectación a la vida de los panameños. Esa es la peor, es la peor consecuencia. Es más pobreza, son más violaciones a los derechos humanos, es una peor democracia, es un Estado de Derecho menos sólido, es la captura por el crimen organizado de nuestras instituciones. Esa es la consecuencia de no cumplir con los indicadores del Objetivo de Desarrollo Sostenible. Este no es un trabajo académico lejano, este es un trabajo que afecta a la vida de las personas que están ahí, al frente de ustedes, que ustedes pueden ver por la ventana y que están hoy día sufriendo la pandemia y que quizás no están teniendo las mejores condiciones para afrontarla por el mismo incumplimiento en algunas de las áreas que Ana Carolina también reseñado. Muchas gracias, señor Precht. Señor Chapman, al señor economista Felipe Chapman, si nos puede dar su respuesta también a esta pregunta de 1 minuto y medio, el impacto para el país de no poder llegar a los resultados que se esperan en los objetivos, particularmente en el 16. Creo que su micrófono está apagado. Sí, la línea típica de su micrófono apagado. Muchas gracias, Camila, Olga, por la invitación. Un placer estar con ustedes acá. Los felicito por el trabajo, una investigación interesante, muy rica, valiosa. Y poco más que añadir que lo que dijo Alberto Precht hace un momento. En la medida que veía, que había repasado estaba viendo las conclusiones del informe y veía y escuchaba la presentación, inmediatamente lo primero que se me viene a la mente es el impacto que tiene en, tal vez no truncar, pero en convertirse en un obstáculo muy importante al desarrollo humano del país. Tendemos a pensar, no, hombre, eso se refleja nada más en desarrollo económico. No. El desarrollo económico es un eslabón de la cadena que es fundamental para el desarrollo humano, que se traduce
en un mensaje sencillo, en calidad de vida, como muy bien lo dijera Alberto. Es decir, en una sociedad más transparente, de instituciones más fuertes, con acceso y credibilidad en la justicia y con una disminución importante y un combate abierto a la corrupción, se traduce, no inmediatamente, pero a mediano y largo plazo, en mejor calidad de vida de los ciudadanos a todo el espectro de la gama socioeconómica del país. Yo creo que ese es el elemento más fundamental. Y ahí lo que yo más percibo es un gran desconecte entre la inmensa mayoría de la población, inclusive gente de alto nivel educativo, de preparación académica, sentirse que, bueno, ver la corrupción que estoy viendo en la televisión es como si estuviera viendo una serie en Netflix, eso no es conmigo. Pues sí, la corrupción sí es conmigo y es con todos, porque los recursos que aportamos en forma de tributos, producto de nuestro trabajo, están siendo mal gastados, están siendo mal utilizados y estamos quedando muy lejos del potencial que puede tener la sociedad con una mejor utilización de esos recursos y vivir en un ambiente, un entorno de mayor confianza. En ausencia de eso, vivimos en un ambiente continuo, cada vez mayor de desconfianza. Y nos vamos entonces a los famosos análisis de vivir en una sociedad de confianza. Entonces, donde hacer transacciones tan sencillas como entre amigos, a empresas y organizaciones, descansan en un altísimo nivel de desconfianza y, para agravarlo más, en sentir que no tenemos sitios a los cuales podemos acudir para dirimir potenciales diferencias. Muchas gracias, señor Chapman. Procederemos con el embajador Chris Hornat. Su contemplación de las posibles consecuencias de no llegar a concretar los objetivos, particularmente el 16. Sí, no puedo que estar de acuerdo con los intervenientes antes. Cuando vemos la sociedad, un país tiene que organizarse, no estamos en un mundo libre, y por eso es muy importante no solamente tener un gobierno, pero también haber una gobernanza. Es la manera de manejar todos los recursos para, naturalmente, como ha dicho Felipe, dar un desarrollo más humano. Y cuando vemos ese trabajo es muy, muy largo. Ninguna persona podría creer que el objetivo número 16 es tan larga y tan importante también, ¿no? Porque sin eso, naturalmente, podríamos ponerlo al número 1, pero por el desarrollo es demasiado importante decir no queremos pobreza. Pero si no hay recursos, porque hay flujos ilícitos, porque hay corrupción, porque hay cosas que no funcionan, naturalmente no vamos a ver estos diferentes objetivos que se desarrollan. Y ¿cómo sería el país si no logramos hacer demasiados esfuerzos? Han hecho avances, es claro, pero hay un trabajo que deja estar evaluando. No solamente son leyes, es implementación también. Pero ¿cómo sería el país? ¿Podemos imaginarnos que Colón sería peor? Que habría más ciudades que solamente Colón con crimen organizado, con más drogas, etcétera. No es una buena perspectiva. Estar siempre todavía en listas grises, negras, es malo por la imagen del país, pero también es malo por inversiones que no serán tan fáciles para llegar. No sería tan fácil recibir préstamos, porque los intereses serían diferentes. Transparencia es el corazón de la democracia. Y como ha dicho Felipe, es una pregunta de confianza. Si no hay confianza, que
es verdad que la población panameña es muy pasivo con algunas evoluciones, pero podría estar que la gente dice hasta aquí, no más lejos, y que no hay paz social. Y vemos ya lo que puede pasar en países vecinos, Costa Rica, Chile, Colombia. Hemos visto mucho más ruido en las calles. Acceso a la información también es una democracia que es incompleta. Y el Estado de Derecho, naturalmente, es ver justicia, es mantener inigualidades, porque hay solamente justicia o recursos por algunos. Así, el resultado sería mucho más peor y no sería bueno por el exterior, por la imagen, por la interacción con el mundo, porque el mundo está cambiando, y naturalmente sería mucho más peor por la población, por los humanos aquí, y no podría imaginarme que la gente dice, no quiero dejar aquí, mi futuro es mejor en otro país. Stop. Muchas gracias, embajador. Y para cerrar esta primera pregunta, la licenciada Mari Carmen Plata de Arroyo, la secretaria de Acceso a Derechos e Equidad en la OEA en representación de Panamá. Gracias Camila. Bueno, yo creo que, bueno, ante todo, gracias por la invitación a la Fundación y saludos a todos los participantes y a todos quienes nos escuchan. Yo creo que, como han comentado anteriormente, el riesgo a la democracia es probablemente uno de los factores más relevantes de un potencial incumplimiento con los objetivos de desarrollo sostenible. A mí no me gusta pensar en los objetivos como un fin en sí mismos, creo que son un proceso. Y creo que si lo que hemos aprendido y más a raíz de la pandemia es que en el caminar hacia esos objetivos vamos sumando diferentes aspectos a los mismos y diferentes formas de abordarlos. Y en este sentido, un tema interesante del ODS 16 es el contrapeso que puede hacerle este trabajo hacia promover sociedades más justas, más pacíficas, a la conflictividad que estamos viviendo hoy en nuestra región. Vivimos en una sociedad de muy alto conflicto, muy polarizada en diferentes espacios. Y eso va sumando a dificultades en cuanto a la transparencia y la falta de credibilidad que mencionaban hace un rato. No logramos sentarnos en la mesa, no logramos generar un ambiente de confianza mutua para comenzar diálogos tendientes a buscar soluciones. Entonces creo que la preocupación mayor sería seguir en ese camino de polarización que vamos y seguir en ese camino de conflicto en el que nos encontramos ahora mismo y que lo vemos en ejemplos de muchos países de la región. Muchas gracias a la licenciada Mari Carmen Plata. Vamos a proceder con preguntas directas, o sea, específicas para los diferentes panelistas según su experticia. Voy a iniciar nuevamente con Alberto Precht. Y es que muchos de los problemas detallados en el informe que presentó Ana Carolina parecen estar directamente relacionados a diseño institucional. El ejemplo que ella dio de que el procurador es nombrado por el Ejecutivo y ratificado por la Asamblea, y luego es la persona que tiene que investigar hechos criminales, y hay un conflicto ahí. Igual al director de la Autoridad de Transparencia, el hecho de que el Contralor es nombrado por la Asamblea, etc. Chile actualmente está entrando en un proceso para redibujar el Estado. ¿Cuáles son algunas prácticas que consideran que funcionan en términos de transparencia y cuáles son algunas que podrían cambiar? O sea, ¿cuáles son algunas de las que se está evaluando, Chile, que está estudiando en este sentido cambiar? ¿Y cómo podrían ser aplicadas a Panamá? Sí, muchas gracias, Camila. Lo primero, y en base también a la experiencia que he tenido trabajando mucho en nuestros países como consultor en los últimos 10 años, es que lo peor que uno puede hacer es de creer que la medicina que uno ocupa en el país de uno le va a servir al país del otro. Y creo que si los chilenos hemos aprendido algo en estos últimos 2 años es que nuestra arrogancia tiene que dejarse de lado. Efectivamente, hemos hecho muchas cosas muy bien, una transición exitosa, 30 años muy positivos de crecimiento, de disminución de inequidades y también de una lucha más efectiva que otros en cuanto al combate contra la corrupción, pero son muy distintos.
Nosotros tenemos al Estrecho de Magallanes, ustedes tienen el Canal de Panamá. Pero somos muy distintos, muy, muy distintos. Pero ¿qué funciona quizás en Chile? Funciona que, y esto puede ser una opinión muy personal, que no hemos caído en la tentación de crear SARES anticorrupción o de crear y de creer en fórmulas mágicas de una persona que se pone como el dios o la diosa, impoluta, angelical, que finalmente no comete ningún tipo de pecado y que nos va a guiar hacia la vida eterna. Eso es para los que somos creyentes como yo, para la iglesia. Lo que hemos hecho bien es tener un sistema coordinado de distintos órganos con altos niveles de autonomía y que conversan entre ellos. En la historia reciente de Chile son muy, muy pocos los casos contados donde tú vas a ver una discordia entre la Contraloría General, la Unidad de Análisis Financiero, UIF o UAF, como le quieran llamar, el Poder Judicial, el Ministerio Público. En general siempre ha habido una coordinación entre esos entes que nos ha permitido tener un mayor nivel de efectividad con las mediciones internacionales. Pero vuelvo a insistir, uno puede dar muy buenas ideas, pero hay que creer en ustedes mismos. ¿Ah? Y yo creo que muchas veces falta eso. Constantemente, como les digo, me toca que me dicen, oye, pero ¿por qué no implementamos la ley del lobby que tiene Chile? Sí, en Chile tenemos una ley del lobby que funciona muy bien, pero funciona muy bien en Chile. Yo no sé si esa ley del lobby funcionaría muy bien en Panamá con un mercado muchísimo más complejo, con empresas muchísimas más complejas, con una historia muchísimo más compleja que tiene que ver con las mismas particularidades que tuvo Panamá para generar crecimiento económico, que ya sabemos que no fue tan equitativo, pero crecimiento económico al fin. Entonces, bueno, podemos contar las historias, pero las respuestas las tiene más bien Ana Carolina y su informe, no los chilenos y los nuestros. Muchas gracias al licenciado Alberto Precht. En breve regresaremos con usted, pero vamos a pasar ahora con el señor Felipe Chapman. Una de las peores calificaciones que recibió Panamá en el informe es en la corrupción en el sector privado. Y ella en el informe, Ana Carolina detalla varias fallas que hay, como por ejemplo, que no hay una ley que castigue la colusión, que el tema del pago de los sobornos no está bien reglamentado, la apropiación indebida de propiedad en el sector privado, que ese, por ejemplo, no es un delito específicamente tipificado en el Código Penal. Y también, de manera constante, no han prosperado iniciativas legislativas como la extinción de dominio, como el conflicto de intereses, y además la descalificación de empresas condenadas por corrupción, de poder participar en licitaciones públicas. Son varias de las iniciativas que o no han arrancado o no han prosperado. ¿Qué acciones se pueden tomar, tanto desde el sector privado para autorregularse como por parte del Estado, para manejar un poco la corrupción del lado del sector privado, su participación? Ya que se necesitan dos para bailar tango, como dicen, no es solamente del Estado. Sí, bueno, yo creo que eso, la clave del kit del asunto está en un sistema judicial no solamente que sea confiable, sino que sea efectivo. Casualmente en estos días puse un comentario en Twitter y recibí muchas respuestas donde, en mi apreciación, y obviamente esto es una aseveración tanto atrevida, pero mi percepción es que no existe país en el mundo libre de corrupción. Lo que existen son países que tienen fuerte institucionalidad, entre ellos la justicia, que en los más exitosos persiguen el crimen, la corrupción y lo castigan ejemplarmente, lo cual se convierte en un gran disuasivo, no solamente a la comisión de delitos, sino a la corrupción como tal, traduciéndose eventualmente en un mundo más transparente, más confiable, mejor calidad de vida. Yo creo que ahí redunda el tema, es decir, los ciudadanos, ¿qué podemos hacer, tanto en empresa privada como los ciudadanos en términos generales? Es continuar exigiendo las reformas que se tengan que realizar, la asignación de recursos que se deban también aplicar para fortalecer el sistema judicial y que se pueda perseguir el crimen con independencia
sin intromisión de intereses políticos o empresariales o corporativistas, lo cual ocurre de lado y lado. Me llamó muchísimo la atención y no estaba de acuerdo, y creo que es un dato muy poderoso que recomiendo que lo divulguen, pero mucho en redes sociales y en medios de comunicación, esa relación que mencionó Ana Carolina de la cantidad de jueces por cada 100.000 habitantes. Me pareció un dato fascinante. Y cuánto se invierte, igualmente cuando hablamos de que cuánto se invierte del presupuesto y por habitante en salud y educación, deberíamos hacer lo propio en justicia y tratar de encontrar una correlación en esa inversión y en un sistema judicial más confiable que reduce los riesgos de invertir y hacer negocios en una sociedad. Es decir, en la medida que hay más confianza, hay menor percepción de corrupción, hay más credibilidad en el sistema de justicia, donde no voy a ser atropellado por intereses políticos o corporativistas. Voy a estar dispuesto a hacer más inversiones y inclusive a rendimiento o a costos más bajos para el país, lo cual nuevamente se traduce en un beneficio económico y financiero para toda la sociedad en términos generales. Hay varias cosas que me llamaron la atención y anoté. El tema de colusión, y ahí sí me ha sorprendido, porque yo pensaría que la colusión está prohibida en la ley pro competencia o ante monopolio. Obviamente el agente monopolio que se creó, la famosa Click-Clack, a finales de los 90, quedó totalmente debilitada y diluida con los cambios que se hizo en el primer gobierno de este siglo. Lamentablemente, una de las cosas que yo recomendaría, igual que el ente regulador, la existencia de aquel ente regulador de los servicios públicos, que se debilitó y ha permitido que empresas del sector público capturen al regulador. Y estamos viendo ahora mismo un ejemplo clarísimo en el caso de energía eléctrica, que todos conocemos, Vox Populi. Mi recomendación ahí es que los ciudadanos exijamos que regresemos a un marco regulatorio que promueva la competencia, la defensa del consumidor, como se creó en los 90, igualmente una defensa del consumidor de servicios públicos, como se creó con el ente regulador de servicios públicos en la segunda mitad de los 90. Ahí tenemos un ejemplo clarísimo de cosas sencillas que podemos hacer, que puede dar resultados relativamente rápidos. Sí, en efecto, normal los conflictos de interés. Y otro tema que ha sonado muchísimo es inconcebible e inaceptable que se permita a empresas altamente cuestionadas, en algunos casos inclusive señaladas y sancionadas por casos de corrupción dentro y fuera del país, sobre todo fuera del país, porque aquí prácticamente no se sanciona a nadie, solamente al que hurta una gallina o a unas reses, que continúen contratando con el Estado. Eso realmente es una burla para la sociedad. Y ahí sí los ciudadanos, como mencionaba el embajador, ¿hasta cuándo va a llegar esa tolerancia y cuándo vamos a reaccionar y despertar de ese letargo que parece que vivimos bajo el intenso calor del trópico húmedo en Macondo y no despertamos y realmente permitimos que se nos siga burlando cada vez más de forma diaria? Muchas gracias, señor Chapman. Voy a pasar ahora con el embajador Horna. Y es que en los últimos años, un punto de choque entre Panamá y la OCDE y también en varios países de la Unión Europea ha sido en temas de prevención de lavado de activos, en evasión fiscal y otros delitos financieros. Por el lado europeo se critica, y es algo que Ana Carolina ha incluido en el informe, que se crean normas, pero que no se implementan o que hay fallos en su ejecución o que rinden muy poco. Del lado panameño, hay sectores que reclaman que se castiga a Panamá por prácticas que otros países u otros territorios, como las Islas Vírgenes Británicas o Delaware, que sí utilizan con mayor libertad. O sea, que hay un tema de inequidad. ¿Cómo evalúa usted, embajador, los avances que ha hecho Panamá desde el 2015 en este tema y dónde considera que hay espacio para mejorías específicas? La evaluación es que ciertamente muchos esfuerzos se han hecho ya, hay avances,
pero no es tan rápido que sería posible. Y voy a dar un ejemplo. Con la pandemia, hemos visto que una autoridad como AIG ha hecho cosas en 6 meses que no fueran posibles en 6 años, 16 años, no sé. Y cuando vemos qué hemos hecho en la de enero, en la época de la pandemia, a nada o muy poco, porque la justicia no podría reunirse, porque las autoridades no podrían preguntar informaciones sobre fiscales de las empresas. No funcionaba. Pero que algunas autoridades puedan funcionar mejor durante la pandemia y otros no. Y no estoy comparando el sector de salud porque eso fue una necesidad de hacer su trabajo de salud. Pero organizaciones que escriben, que manejan informaciones como AIG, como otras autoridades, tienen ya una otra reacción con la pandemia. Así es, la urgencia tal vez no está. Hace un año, más que un año, que algunas leyes deberían estar ante el Parlamento, en la Asamblea Nacional, solamente fueran introducidos fin de abril. Es naturalmente también, hay leyes, pero no están implementadas. Hay la ley que prevé efectivamente el registro de beneficiarios finales, pero no hay implementación. La superintendencia fue solamente creada en abril, no está funcionando muy bien ya, porque no hay recursos, no hay junta directiva, hay cosas que pueden mejorarse. Hay un buen ejemplo con la superintendencia de bancos, que ha hecho un trabajo muy bien. El trabajo en Panamá no es por el sector bancario, es mucho más por estos sujetos no financieros. Abogados, construcción, el sector inmobiliario, casinos, hay mucho, ¿no? Hay más que 8.000 empresas que están involucradas de diferentes sectores. No es fácil. Así, hay buenas prácticas de otros países que pueden inspirarse por el registro y estamos dando una asistencia técnica para crear este registro. Es también el problema de la justicia cuando hay impunidad, cuando no hay castigo. No está funcionando. Y no es solamente en este tema. Por ejemplo, hemos visto una nueva ley sobre la pesca. El punto que fue el más difícil fue, no queremos multas. Pero si no quieres multas, ¿por qué? Porque quieres continuar a hacer lo que no puede hacer por ley. Y es el mismo con las nuevas leyes que se van a discutir en la Asamblea Nacional sobre el registro, las multas. Pero los abogados, creo que hay abogados, gabinetes que por 90-95% son honestas, son buenas, deberían decir, no hay problema de esto. Hay un problema con ellos que no quieren seguir la ley. Y hay un honor por empresas que están haciendo lo que tienen que hacer. Eso es importante. Así, hay avances, pero hay más a hacer. Y para regresar un poquito que ha dicho Alberto, sí, siempre pueden decir, Panamá es un país diferente. Panamá es un país único, especial. Todos los países son únicos y especiales. Pero no es el caso por todo. Sí es especial por el canal, pero no es especial por derechos humanos, no es especial para transparencia, no es especial por corrupción. Sí, todos los países tienen corrupción, no es especial por Panamá también. Y por eso
darse cuenta que hay soluciones que existen en otros países. Es siempre interesante de ver eso también y no tomar una actitud de falso nacionalismo que vemos, que entendemos algunas veces, y es muy cerca de populismo. Los otros no tienen que decir lo que nosotros tenemos que hacer. No, ustedes pueden hacer lo que creen, pero no pueden aceptar que para nosotros no es aceptable. Y hay ayuda, hay apoyo, hay inspiración, hay todo eso que es posible, y tenemos que cuidar. El mundo está cambiando. Por ejemplo, post pandemia será diferente. El mundo será más verde también. No, ningún país puede decir, no quiero una economía más verde. No es posible. Es el mismo con el debido, ¿cómo se dice? La debida diligencia. No podemos regresar. Y esto es importante tener en cuenta en la política en ese sentido. Gracias. Muchas gracias, embajador. En breve le preguntaré al licenciado Chapman su opinión sobre algunos de los puntos tocados por el embajador, pero primero tengo una pregunta para la licenciada Mari Carmen Plata, y es que los demás ODS, o por lo menos algunos de ellos, son un poco más explícitos en su impacto directo y tangible en la vida de particulares, en la vida de las personas, cuando se habla de vivienda, de acceso a agua. Sin embargo, temas de transparencia, corrupción, delitos financieros, quizá tienen una naturaleza un poco más etérea o abstracta o lejana, que se siente algo desconectada del diario vivir de la mayoría de los ciudadanos. Y tomando en cuenta su rol en el ámbito de acceso a los derechos y la equidad, parece que nos puede ilustrar un poco en cómo afecta el bajo rendimiento de Panamá en algunos de estos objetivos, dentro del objetivo 16, la vida de los ciudadanos y en qué forma fomenta un poco la desigualdad. Si puede bajar un poco, o sea, explicar un poco cómo afecta la vida directamente de la gente. Claro, sí. Bueno, primero que nada, el ODS 16 es un caso interesante porque a pesar de que suena como muy etéreo, amplio, esto no debe interpretarse como una limitante, sino más bien como un elemento articulador. La aplicación del ODS 16 debe considerarse como una aplicación transversal, que conceptualmente debe ir alineando a los demás ODS, ¿no? Eso como premisa. Sin embargo, hablando, por ejemplo, del tema de corrupción, ahí en el caso pues, que me corresponde a mí, a nivel de la OEA, sabemos que está el Sistema Interamericano de Derechos Humanos y ahí se han establecido ciertos estándares muy claros en cuanto a la conexión entre corrupción y derechos humanos, y particularmente la Comisión Interamericana de Derechos Humanos emitió un informe, creo que fue en el año 2018, donde conectaba claramente el impacto que tiene la corrupción, por un lado, sobre cuando tiene que ver directamente con actos que vulneran los derechos humanos. Por ejemplo, cuando se da un atentado contra una persona que ha actuado como testigo en un caso relacionado con corrupción. Y por otro lado está la conexión entre la corrupción y la dificultad en tener un verdadero acceso a derechos, y esta pues tal vez es la parte que me compete más a mí, un poco dentro de mi rol, en términos generales, porque esta conexión entre la corrupción y la desigualdad que se va generando producto de la misma, primero que nada, pone en una mayor situación de vulnerabilidad a aquellos grupos por los cuales de verdad nosotros estamos tratando de trabajar para colocarlos en un mejor lugar. El propósito en sí de los ODS es lograr un nivel de igualdad, donde la desproporción sea menor. Y estamos atentando directamente contra aquellas personas más vulnerables cuando se dan actos de corrupción que impiden que aquellas medidas, que aquellas políticas que buscan atender a estas poblaciones o por lo menos crear un sistema más robusto de protección de derechos se ven limitadas por una falta, por ejemplo, de recursos o por malos manejos en políticas fiscales, por ejemplo. Entonces creo que es importante mantener una conciencia, y hace un rato lo mencionaban, entre esa conexión que tiene la corrupción con nuestra vida diaria, de ambas vías,
cómo nosotros nos vemos afectados, todos, y particularmente aquellos nuevamente en situación de vulnerabilidad, aquellas personas que corresponden, por ejemplo, a poblaciones indígenas, poblaciones afrodescendientes, niños, adolescentes, adultos mayores, comunidades marginadas, personas con discapacidad. Todas estas personas son personas a quienes el Estado debería proveer una protección especial porque están en situación de vulnerabilidad. Ellos se ven afectados primordialmente, pero también todo el resto de los ciudadanos. Y a la vez el rol que tenemos nosotros como ciudadanos en contribuir al momento de combatir, como mencionaba hace un rato, creo que Felipe, todos estos fenómenos de corrupción desde nuestro rol, ya sea sociedad civil, ya sea academia, ya sea sector privado, y poder crear unas soluciones que sean abarcadoras y que incluyan la participación de todos. Entonces sí creo que se aterriza, a pesar de que, como tú mencionabas, suena muy etéreo, se puede aterrizar muy claramente tanto en el impacto que tiene en nuestra vida como en aquellas cosas que podemos hacer para trabajar hacia esos ODS de forma complementaria entre todos los sectores. Tenemos una pregunta aquí de Alan Morales, que se la haría al señor Alberto Precht, que es sobre cuál ODS es más importante para usted. Dice, sobre todo porque el ODS 16, paz, justicia e instituciones sólidas se vincula directamente a los otros objetivos, y si los países o Panamá no tienen instituciones fuertes, ningún otro ODS se logrará a cabalidad, según es la opinión de este asistente al panel de hoy, y que si usted estaría de acuerdo. Me interesa su opinión, señor Precht. Bueno, la Agenda del Desarrollo Sostenible es una agenda de largo aliento, es una agenda que viene de los objetivos del milenio y donde finalmente la comunidad internacional, y ahí muy de acuerdo con Chris, nunca quise decir que no era importante el colaborar, sino que al revés, pero era importante el poder aterrizar a las realidades locales. Que la comunidad internacional se puso de acuerdo y dijo, mira, estos son los 17 más importantes, siendo que el último es la cooperación entre todos los anteriores. Obviamente el martillo siempre ve clavos y nosotros de Transparencia Internacional vamos a siempre defender que la corrupción es el impedimento principal para el desarrollo sostenible. Tú no puedes tener equidad de género si tienes corrupción, o prevalencia importante del delito de sextorsión, por ejemplo, en tus países. Y estoy muy de acuerdo contigo, Alan, que finalmente hay algo que es común en esto, que tiene que ver con la fortaleza del Estado de Derecho. Cuando el Estado de Derecho no es sólido, cuando las instituciones son fácilmente capturables, por quien sea, por poderes extranjeros, por populismos locales, por empresas o por ideologías trasnochadas o nuevas, claramente es muy difícil que se puedan completar estos objetivos. Y lo vemos, hoy día quizás la mayor amenaza en nuestro continente ya no es el militarismo como hubiese sido hace algunas décadas, sino que es el populismo por una parte, bueno, y el renacer también ya hemos visto de ideologías, o algunos que se visten de ideologías que han sido muy fracasadas, como lo estamos viendo en el caso de Nicaragua, el sufrimiento que está teniendo ese pueblo el día de hoy. Digo ideología porque no sé si queda algo de sandinismo en esa dictadura, ¿eh? No sé si queda algo de humanismo en esa dictadura. Bueno, esos son los desafíos que tenemos. Evidentemente, Alan, que si nuestros países se ven con esos fenómenos, elegimos líderes populistas o llegan líderes del estilo de Ortega, bueno, es imposible que este objetivo o cualquiera de estos se lograra. Muchas gracias, señor Precht. Si algún otro de los invitados tiene alguna pregunta, la puede hacer llegar a través del YouTube Live o a través del chat, mientras alguien se anima a preguntar. Y antes de entrar en las conclusiones finales, no sé si señor Chapman, si te da algún breve comentario, más que una pregunta, me gustaría conocer su opinión sobre la falta de implementación en Panamá de leyes que hacemos con respecto al lavado de activos, a los beneficiarios finales, y si es que falta rigurosidad, o sea, ¿qué es lo que está fallando Panamá en ese sentido? O si usted considera en qué hemos avanzado. Bueno, hemos avanzado en la normativa y hemos fracasado en la aplicación de la misma. Yo lo resumo y con perdón de nuestros invitados extranjeros, lo voy a poner en panameño. Eso se llama juega vivo. El panameño piensa que es más vivo que todo el mundo. Sí, ya puse el checkmark, ya cumplí, ya tengo la ley,
pero me voy a hacer el indiferente con su aplicación. Para los que vivimos aquí, sabemos que eso es algo muy típico, desagradable y molestoso de nuestra cultura, e inaceptable, ¿no? Y en la medida que lo continuemos, obviamente, aumenta la falta de confianza y cada vez que llega al país a tratar de alcanzar un entendimiento con una contraparte fuera del país, van a decir, pero si el track record de ustedes es que prometen y no cumplen. Entonces, eso nos va restando credibilidad y capacidad de alcanzar entendimientos con contrapartes, ya sea bilaterales o multilaterales. A mí como panameño me avergüenza eso. Y lo he comentado en distintos foros. Si vamos a adoptar una norma, apliquémosla. Si no la vamos a adoptar, entonces, si no la vamos a aplicar, entonces deroguémosla, pero no hagamos el ridículo de tenerlas sin a su vez contar con el compromiso de aplicarlas. Muchas gracias, señor Chapman. Tenemos otra pregunta de Javier Morón, que pregunta, ¿las carreras administrativas han funcionado para reducir la corrupción y crear instituciones sólidas? Por ejemplo, en el Canal de Panamá. ¿No puede ser una opción para fortalecer el ODS 16? No sé si alguno de los panelistas se anima. Yo creo que sí, yo me animo ahí. Yo creo que el canal, que no es una entidad perfecta, pero recordemos que lo perfecto es enemigo de lo bueno. Dentro de las instituciones públicas que tenemos en el país, es la que yo diría que goza de mayor prestigio y reconocimiento, con todas sus debilidades que también puede tener como cualquier otra institución u organización en un país, pero sí se hace un esfuerzo creíble de tener mayor transparencia, por ejemplo, de tener licitaciones donde haya libre concurrencia y competencia, donde no se manipulen, donde no se asignen contratos de a dedo, donde no al menos no ha trascendido que hayan tráfico de influencias o sobornos o compras de contratos o de adjudicaciones. O sea que yo concuerdo, yo creo que sí, debemos tomar las cosas que tienen éxito del canal, que tiene sus debilidades también y algunos problemas que todos conocemos, pero tomemos los casos de éxito del canal y tratemos de pasarlo a otras instituciones del sector público. ¿Algún otro panelista tiene un comentario sobre la posibilidad de la carrera administrativa? De lo contrario, pasaremos a las reflexiones finales. Perdón, yo sí quisiera comentar adicionalmente, la carrera administrativa, y es un tema que también se está discutiendo en términos de la posibilidad de reformar la Constitución, que se habla más allá de la carrera administrativa, también se habla de la carrera civil, de que contemos en el Estado con funcionarios de carrera y que no haya esa ilógica rotación de funcionarios y de empleados civiles cada 5 años en distintos órganos del Estado, lo cual crea inestabilidad, ineficiencia, no permite atraer el mejor talento, que en ese sentido el canal sí ha demostrado que tiene la capacidad de atraer y retener el mejor talento o el mejor talento al cual tiene capacidad de conseguir con sus limitaciones de recursos que también tiene, ¿no? Camila, yo también quisiera aportar algo que no tiene que ver directamente con el tema de carrera administrativa, pero no puedo evitar la oportunidad de decirlo, y tiene que ver con el ODS 5. Y ahora que Felipe comentaba, sí creo que en todas esas iniciativas, que sin duda alguna son importantes y tienen que mantenerse, debe incluirse una perspectiva de género, debe incluirse una perspectiva de paridad, porque creo que si algo estamos viendo hoy en día es que los nuevos liderazgos requieren unas voces lo más diversas posibles y una participación paritaria de hombres y mujeres, y en ese sentido pues lo felicito porque en este panel hay paridad total, y creo que es importantísimo y creo que es algo que tenemos que llevarnos, siempre lo digo, tanto en las casas como en los trabajos, y sin duda tiene que venir por esfuerzos institucionales, y en ese sentido yo sé que Panamá lleva adelante muchísimos esfuerzos que tienen que ver con materia de género, está la iniciativa de paridad de género y otros más, y yo creo que fortalecer esa visión dentro de todas estas iniciativas que lo que buscan es mayor transparencia y fortalecimiento de las carreras administrativas, judiciales y todo lo demás, es importante también, y un poco
comentando lo que hablábamos hace un rato de articular lo que es el ODS 16 con otros objetivos como el ODS 5, por ejemplo, ¿no? Y esto, pues, sin duda alguna va conectado con el tema de inclusión y de diversidad también. Camila, quería hacer un breve comentario, si me lo permites, acá, Olga, con dos de los temas que han pasado. Uno, con la pregunta del asistente sobre qué ODS es más importante. Me han gustado ambas respuestas, me parecieron correctas. Hay un tema importante aquí como movimiento de transparencia internacional, y es que se ha definido la estrategia 2030 de transparencia internacional de 2021 a 2030, y le hemos puesto un título, y es hacer que el poder rinda cuentas para el bien común. Y cuando estábamos trabajando esa definición, nos sentábamos a pensar, ¿pero qué es el bien común? Porque efectivamente vamos a tener tantas definiciones de bien común como ideologías, historias, circunstancias personales puede haber. Llegamos a la conclusión como movimiento que si tomábamos los objetivos de desarrollo sostenible y realmente veíamos, nos imaginábamos o nos proyectábamos una sociedad donde la mayor parte de los miembros de la sociedad puedan gozar en su vida diaria de una calidad de vida que contiene los objetivos, estaríamos entonces teniendo una definición bastante objetiva de bien común. Y ese es un tema que de alguna manera los objetivos de desarrollo sostenible se parecen un poquito, hago una extrapolación que me perdonen los expertos, a la teoría de los derechos humanos, cuando sabemos que hay una interdependencia. No hay ningún derecho que se trate de garantizar por encima del otro porque hay una interdependencia, y en los objetivos de desarrollo sostenible también. Pero definitiva y totalmente es prácticamente imposible pensar que se va a alcanzar ninguno de los otros, incluyendo el agua, el saneamiento, la salud, la alimentación, la educación, si no tenemos los recursos para hacerlo y no tenemos un servicio profesional dentro del Estado. Ahí hago un loop hacia el reporte que ha trabajado tan arduamente el capítulo de Panamá con el capítulo de Chile, porque dentro de la calificación de instituciones transparentes, allí en el reporte se toca directamente el tema de la desprofesionalización del servicio público. Y es una de las cosas que nos baja el puntaje grandemente al momento de entender dónde estamos con el ODS, con ese subobjetivo de instituciones sólidas que rindan cuentas. No hay manera de tener una institución sólida que rinda cuentas cuando el personal debe, desde el puesto hasta la respiración, a un cuadro clientelar político que, así como no hay independencia en la cabeza de la institución, tampoco hay hacia abajo. Entonces vemos cuadros rarísimos que pasan en Panamá, desde la incapacidad de investigar infracciones o inclusive delitos, porque las cabezas de las instituciones tienen tal padrinazgo político que no los remueven y no hay manera de que haya una investigación correcta. Así que creo que ahí hay dos temas que es importante señalar. Bueno, y justo en ese tema, vamos a hacer una última pregunta por términos de tiempo, la última de un participante, y es, aparte de las debilidades en cuanto al número de jueces, ¿no consideran que el Ministerio Público también debe ser ampliado y suficientemente capacitado para que puedan ser más efectivos en su gestión? No sé qué panelista se anima. Sí, naturalmente. Es claro. Hay muchas instituciones que necesitan más recursos financieros, un presupuesto, pero también humanos. Y no es solamente humanos. Cuando vemos que la Caja de Seguridad Social tiene 23,000 personas que trabajan en la Caja de Seguridad Social, tenemos que ver qué hacen, qué es la efectividad. Hay más gente en la Lotería Nacional que en el órgano judicial. No es normal. Y tiene consecuencias.
18,000 personas están en prisiones, en cárceles. Y hay 40% al menos que están adentro porque están esperando que su caso sería ante un corte. Es perjusticia. Tiene muchas consecuencias. Así, profesionalizar es muy importante. El Estado no es muy desarrollado aquí. Necesitamos un Estado con autoridades, no es autoridad de poder, pero autoridad de manejar servicios básicos, y los servicios que están de soberanía de un Estado es justicia, es la seguridad, es servicios básicos. Y otros servicios podrían estar menos necesarios, pero en ese sentido es necesario de profesionalizar, sí. Es posible también que en otros países cambian las cabezas. En los Estados Unidos tienen un sistema un poquito similar, pero la administración es más grande y es más organizado. La organización aquí no es tan fácil y no tienen independencia, no tienen los recursos. Para mí es muy importante, sí. Camila, yo quisiera... Señor Chapman, sí. Perdón. No, cuéntame. No, adelante. No, yo quería aportar sobre el tema de acceso a justicia, un poco relacionado a ese último punto. Y en efecto, hay un tema importante de demora judicial y de judicialización. Nosotros en Panamá somos muy de ir a las instancias judiciales porque tal vez consideramos que no hay otras alternativas. Y en ese sentido, un punto que se menciona en el informe muy atinadamente son las estadísticas relacionadas a lo que se está haciendo en Panamá ahora mismo en relación a métodos alternos o el manejo de métodos alternos en ciertos procesos judiciales, que yo creo que es una iniciativa que vale la pena resaltar. Es un tema cultural, porque creo que tenemos que aprender a resolver nuestros conflictos de una forma que no necesariamente nos lleve a una extrema judicialización. En la OEA tenemos también el programa de facilitadores judiciales, comercial, que en Panamá sobre todo tiene ya muchos años y ha tenido una buena recepción y que apoya en comunidades más remotas ese lazo de conexión con personas que no necesariamente tienen la necesidad de recurrir a un proceso o al sistema judicial de forma completa, sino que pueden acceder a información que les puede ayudar a ir resolviendo los temas que tienen, ¿no? Otro tema interesante que he visto y que aprovechando que está Alberto aquí, participé en abril en el lanzamiento del protocolo de acceso a justicia para personas mayores de Chile, y me parece que es una iniciativa muy interesante, y creo que en este aspecto de acceso a justicia es importante que nosotros vayamos identificando también a las poblaciones nuevamente de riesgo. El programa de facilitadores judiciales busca atender poblaciones que son muy remotas o que están alejadas digamos, del centro. Este programa de personas mayores, sobre todo en épocas de COVID, se vuelve muy importante porque hemos visto cómo las personas mayores se ven directamente afectadas, y este tipo de iniciativas ayuda a facilitar su participación en los procesos judiciales, y eso de alguna forma incide en forma positiva en la reducción de la mora judicial, ¿no? Hay otros temas importantes, por ejemplo, como el tema de identidad legal, que creo que es muy relevante. Aquellas personas que son migrantes, refugiados, mientras no haya mecanismos de regularización, son personas que esencialmente están fuera del sistema, y eso dificulta el acceso a la justicia por parte de esas personas, ¿no? Y luego, hace un rato lo conversaba también, está el tema de la violencia, casos específicos de violencia, por ejemplo, en el caso de violencia contra la mujer, violencias contra defensores de derechos humanos, violencia por motivos de libertad de expresión, cómo se conecta eso con el derecho a la información. Entonces, creo que todos estos elementos hay que considerarlos cuando hablamos de acceso a justicia, porque no es solamente el incluir más jueces. Por un lado va el hacer que los procesos sean más eficientes, en efecto, tratar de tener el personal necesario, pero a la vez darle un abordaje más completo, creo, a la problemática que vemos. Muchas gracias. Ahora sí, señor Chapman iba a comentar y después con el señor Precht. Sí, dos comentarios breves sobre el tema del entrenamiento. Totalmente de acuerdo. Yo soy uno de los ciudadanos que tiene la percepción, como muchos, de que nuestros fiscales y nuestro Ministerio Público no tiene
no sé si es muy duro decir el profesionalismo o la capacidad que uno esperaría. Y pongo como ejemplo clarísimo mencióname un caso de alto perfil de corrupción de todos conocidos en este país, de muchos que hay, que el Ministerio Público haya tenido éxito de llevar a un caso, a una condena. No conozco ninguno. Y el más reciente en los últimos años, lo que se comentaba es que se cometían pero una cantidad de errores. Yo no soy abogado ni especialista en el tema, pero era lo que me decían, expertos decían, se cometió X y Z errores, y lo que quedaba de duda si eran errores simplemente por ignorancia, falta de preparación, o eran a propósito para que no culminaran los procesos. Y sobre los comentarios atinados del embajador, yo lo pondría muy simple. ¿Qué causa que el nivel de empleo en el sector público haya aumentado tan vertiginosamente en los últimos 15, 20 años y la informalidad ya sea más del 50% del mercado laboral? Dos elementos sencillos: educación y legislación laboral. Si atendemos esos dos temas, esos problemas se resuelven. Señor Precht. Muy brevemente, es muy constante que que en estos tipos de foros salga el tema del derecho penal, ¿no? Y salga como la solución a los grandes problemas. Y la verdad que el derecho penal, con todo el cariño que le tengo a mis amigos penalistas con los cuales trabajo mucho, es un fracaso de las sociedades. Cuando nosotros encarcelamos a alguien, es porque finalmente en alguna parte fracasamos, por no detenerlo a tiempo, por no dar los incentivos correctos, porque era una persona que era un antisocial y no lo logramos controlar. Y lo mismo nos pasa en el ámbito de anticorrupción. El problema es que en el ámbito de anticorrupción es más grave, porque en general los corruptos no se van a la cárcel. Entonces tú generas una expectativa de que el derecho penal, poniéndote penas muy elevadas en un ordenamiento, te va a llevar a esa persona a la cárcel y al final, por las razones locales que yo no voy a comentar, pero internacionales por todas conocidas, no se va a la cárcel. Acá en Chile eso causó un efecto gigantesco en lo que fueron las protestas que nosotros tuvimos el estallido social que tuvimos hace 2 años. ¿Y por qué? Porque cuando tuvimos un caso, Chile tiene pocos casos de corrupción, grandes casos de corrupción, pero cuando finalmente tuvimos uno importante de financiamiento ilegal de la política, la pena fueron clases de ética para los 2 empresarios. Entonces, una familia humilde como la de nuestros países, que tiene al vecino, bien o mal, ahí no me voy a meter en ese tema, condenado a 10 años o 15 años por robo. Insisto, quizás bien condenado, yo ahí no me voy a meter en ese tema. Y ve que los grandes empresarios se van a clases de ética a una universidad, al final el derecho penal te juega en contra. Entonces, no solo especialización, sino también hacer que la pena sea efectiva y finalmente logre cumplir con el objetivo que tiene. Está archicomprobado de que en el caso de la corrupción no hay que poner penas muy altas en los códigos penales. Lo que hay que hacer es que cumplan cárcel efectiva. Para un empresario que ha vivido toda su vida de lujos, la multa que le pongas va a ser ínfima. Nunca va a ser expropiatoria. En cambio, 6 meses en la cárcel, 1 año en la cárcel, cambia efectivamente el ejemplo que tú das. Y junto con eso, él también, los políticos, los gremios empresariales, aislar a aquellos que efectivamente han cometido estos delitos, pero eso no pasa en nuestras sociedades. O sea, uno ve, pero al día siguiente están sentados en la misma mesa, tomando las mismas decisiones, y eso finalmente lo que causa es una desazón social y un sentido de impunidad tan grande que al final nuestras sociedades terminan votando por populistas que te ofrecen estos approaches de mano dura. Hay que ver por qué tenemos hoy día los gobiernos que tenemos, y ya hablé de Ortega, pero puedo hablar de Bolsonaro, puro discurso anticorrupción, y miren cómo está Brasil, los problemas que tiene. El caso de Bukele,
en El Salvador, discurso anticorrupción, antipartido, y miren los problemas que está teniendo hoy día El Salvador. Por lo mismo, yo creo que tenemos que ser más astutos y ver que la solución, si es que hay una solución, es muchísimo más integral y parte con la sanción social importante de los actos de corrupción, de la vida cotidiana, a cada uno de nuestros niveles. Pero si aguantamos que nuestro hijo copie, como decimos nosotros, en el examen, y después cuando tenemos dinero, aguantamos que el empresario del lado no pague los impuestos, porque también nos beneficia a nosotros, y cuando somos políticos, bueno, da lo mismo si todos lo hacen, no esperemos que los resultados los dé el derecho penal o nuestra justicia, si al final ya tenemos un sistema que está muy carcomido por hechos bastante más sistemáticos de corrupción. Perfecto, muchísimas gracias, señor Presch. Ahora vamos a pasar con las conclusiones de cada uno, nada más que por términos de tiempo, les pido que sean de entre 30 segundos a 1 minuto. Empezamos con el embajador. Gracias. Voy a limitarme a una recomendación. Tengo una recomendación para todos los panelistas y también a los participantes. Y la recomendación sería de leer las conclusiones de la sesión especial de las Naciones Unidas que se tenía al inicio del mes sobre corrupción. Fue una sesión especial. Transparencia Internacional tal vez crea que no fue un gran éxito, pero sí, si vamos a leer eso y si los estados y las autoridades y otros también hacen que están los compromisos adentro, el país sería ya diferente. Son 100 parágrafos y hay todo. No, es muy fácil de decir, podemos resolver la corrupción con eso. No, hay muchas cosas que están necesarias, desde educación hasta castigo. Todo eso es adentro. La cooperación también con ONGs como Transparencia Internacional. No sé si todos, cuando vamos a leer eso, vamos a decir, no es posible que los países han dicho eso, han tenido esos compromisos. Y parte de esta recomendación sería de difundir, de distribuir estos compromisos a todos los miembros de la Asamblea Nacional y a todos la gente que están trabajando en las autoridades. Sería un eye-opener, como dice. Sería muy interesante de ver que hay pequeñas cosas que pueden hacerse. Y voy a dar un ejemplo y pues voy a terminar. Lo que es necesario es también no solamente decir es la mente, es la cultura y siempre será como eso. No, es posible que cambiamos. Por ejemplo, cuando vemos que hay publicidades muy útiles con eficacia que dicen cuando maneja no toma, o lavar las manos, mantener distancia en otras circunstancias. Hemos repetido eso y es importante, podemos hacer eso en corrupción también o en violencia de género. Hay problemas de la sociedad que necesitan también repetirse que no es normal, que no es aceptable. Muchas gracias, licenciada Plata. De 30 segundos a 1 minuto, por favor, una conclusión final. Bueno, yo solamente agradecer nuevamente la invitación a la Fundación y pienso que mi conclusión va por esa línea. En nuestra Secretaría manejamos la que es la sección de sociedad civil en la OEA y parte de la labor que hacemos es lograr espacios de contribución por parte de la sociedad civil en ese nivel que hay un contacto de cierta forma con los Estados miembros. Entonces creo que las iniciativas de sociedad civil, hace un rato alguien mencionaba el tema de la AIG, hoy en día todos estos temas de tecnología e innovación son importantísimos y tienen una gran relevancia y creo que a través de la sociedad civil se puede lograr una buena articulación y un músculo. Espacios como estos para generar este tipo de reportes creo que son muy valiosos. Entonces, si un mensaje yo quisiera dejar es no menospreciar la labor que podemos hacer dentro de las esferas de cada uno. Confiar en que el multilateralismo funciona, tratar de unir esfuerzos y construir sobre las experiencias que ya hemos tenido en los distintos países para poder lograr una fórmula efectiva para ir adelante con los ODS.
Muchas gracias, señor Chapman. Corta reflexión. La última levantamiento organizado de esta población, producto del cansancio o el hartazgo, que en alguna medida lo mencionó también el embajador de por qué aquí no sucede o cuándo sucederá, fue la cruzada civilista a partir de junio de 1987. Y muchas de las cosas por las que luchó en aquel entonces, que supuestamente se iban a lograr post la invasión americana, aún están pendientes, entre los cuales está la justicia y la perfectibilidad o mejoramiento de la democracia. Tenemos un sistema electoral que funciona, pero no tenemos una democracia funcional. Todos lo sabemos. Entonces, ante esa ausencia de haber logrado esa justicia, si claudicamos ante la lucha de la corrupción y no la logramos alcanzar, mi preocupación y mi advertencia es que podemos terminar mucho peor de lo que estimamos en función de la llegada de esos populismos o liderazgos que no sabemos dónde terminan, como muy bien lo ha mencionado Alberto, y citó varios casos, citó el caso de Nicaragua, de El Salvador, y en América Latina existen muchos. Señor Precht. No, simplemente agradecer y reafirmar que estas agendas globales sirven muchísimo, ¿no? La agenda de los Objetivos de Desarrollo Sostenible, lo que mencionaba el embajador acerca de Naciones Unidas, y nosotros también tuvimos los compromisos de Lima hace muy poco, que le estamos haciendo seguimiento desde Transparencia Internacional. El problema es que nosotros quizás podemos entender la importancia de esos compromisos, pero las personas están esperando acciones. El compromiso de Lima se llama de Lima porque fue hecho en Lima. Y los peruanos están sufriendo los embates de la corrupción en su inestabilidad política hace mucho tiempo. Si el acuerdo de Lima se hubiera cumplido en Lima, hoy día no tendríamos la segunda vuelta que tenemos en Perú, sino que tendríamos una democracia mucho más virtuosa. Entonces la invitación también es, muy bien, sigamos trabajando en estas agendas, pero hagamos la realidad. Y es por eso que el esfuerzo que nosotros hemos hecho es de ponerle al discurso números, al discurso gráficos, para que las líneas de base no sean solamente retóricas, sino que sean incrementales. Porque la única forma que hemos tomado los seres humanos de vivir en sociedad de manera pacífica es la democracia. Y la democracia republicana requiere instituciones, requiere partidos políticos. No requiere ni populistas ni dictadores, porque eso no es democracia. Así que la invitación está hecha. Ana Carolina, Olga han puesto la línea de base y esperamos que la sociedad panameña en un año más pueda mostrar cómo hoy día esa figura extraña, no sé qué vendrá a ser, se transforma finalmente en un círculo que finalmente redunda en una mejor vida para los panameños. Bueno, muchísimas gracias a nuestros panelistas por compartir sus conocimientos con nosotros, gracias a los participantes que se unieron durante este evento y participaron mandando sus preguntas. A todos muchas gracias, a Ana Carolina, no solo por la formulación del informe, sino también por una presentación sencilla y muy bien condensada. Felicitaciones y Olga, gracias por incluirme y por invitarme a ser parte de esto. Bueno, ya con esto ponemos fin al evento de hoy. El informe ya lo compartió Olga en el chat y también lo podrán encontrar en las redes y en la página web de la Fundación, me imagino. Así que los invito también a que den esto a conocer. Y gracias a todos una vez más por participar el día de hoy. Gracias a todos. Hasta luego. Muchas gracias. Gracias. Saludos. Hasta luego todos.